día, chicas, ¿cómo les va? Bueno, espero que todos estén muy bien. Más que nada atendiendo una consulta de una de sus compañeras, sobre todo acerca del protestantismo. No le contesté la respuesta justamente porque quería dedicar justamente en esta clase a abordar justamente el tema del protestantismo, cómo se fue suscitando en toda Francia. Bien, lo he dividido en dos aspectos fundamentales esta etapa, ¿sí? Porque he decidido que no solo lo que acontece en Francia es sobre el protestantismo en sí, sino cómo se fue suscitando en esta época moderna el absolutismo monárquico. Bien, bueno, comienzo entonces. Recuerden ustedes que desatada la difusión de estas ideas protestantes, hubo un teólogo, ¿sí? Religioso, llamado Juan Calvino, francés, que lleva adelante toda una nueva ideas, ¿sí? Que actuaban conjuntamente con las de Lutero, ¿bien? Recuerdan ustedes que los protestantes franceses, llamados hugonotes, históricamente no se sabe con exactitud de dónde surge este nombre, pero hay quienes sostenían, ¿sí?, que un fraile, predicando en contra de estos protestantes, les hacía llamar, porque como ellos realizaban estas reuniones de noche, que eran servidores o fieles discípulos de un rey llamado Hugo, que tuvo Francia en una época pasada, el cual se decía que adoraba al demonio y que estaba muy vinculado con actos esotéricos, ¿sí? Y asimilándolos a ellos de igual modo al reunirse en las noches, le comenzaron a llamar hugonotes, ¿sí? Bueno, eso es simplemente algo anecdótico, ¿bien? Sigamos. Los hugonotes van a perseguir dos intereses fundamentales, que es el interés político y el interés militar, ¿bien? De igual modo, como habíamos visto que en Alemania los príncipes apoyaron a Lutero, ¿sí?, la facción justamente hugonote estaría apoyada por sectores de la nobleza, ¿bien?, grandes sectores de la nobleza, y algunos, o en gran modo también, los burgueses, ¿sí? Porque recuerden ustedes que Calvino hablaba de la predestinación, sostenía que aquel hombre que era elegido, predestinado por Dios, era aquel que le iba muy bien económicamente. Bien, sigamos. Las guerras religiosas que se llevó adelante, ¿sí?, debido a estas luchas, obviamente, entre católicos fieles al Papa y estos hugonotes, se dieron principalmente durante esta época, durante el año 1562 y 1598. Bien, no voy a entrar en detalles, si hubieron muchos conflictos, podemos llegar a definirlo como una gran guerra civil en Francia. Bien, pasemos a esta etapa, que también se ve entremezclada durante el reinado de los monarcas absolutos, ¿sí?, conflictos con los protestantes, pero vamos a ir desglosándolo enseguida. Bien, el absolutismo monárquico, ¿sí?, está apoyado también por un bagaje ideológico. Bien, yo acá he centrado los más importantes o los que yo considero más importantes. Bien, es entre los ideólogos que sostenían este absolutismo monárquico. ¿Qué es el absolutismo monárquico? Es que en la Edad Moderna el poder del rey comienza a concentrarse ya en la figura del propio monarca. Recuerden ustedes que en la Edad Media, ¿sí?, quitándole esa, digamos, definición, como quieren hacer estos historiadores modernos, de considerarla como una época oscura, lo cual es absolutamente falso, ¿sí?, ya que cualquier monarca durante la Edad Media que decidía tomar una medida, ya sea política, militar o de cualquier índole, sí o sí necesitaba el apoyo de la nobleza. Es decir, que el poder del rey se encontraba limitado, ¿sí?, en cierto modo coartado, si éste decidía mal, por aquel sector de la nobleza. Es decir, que cada monarca surgía, ¿sí?, por
forma electiva de lo que la nobleza decidiera. ¿Bien? Bueno, ¿sí? Entonces, el poder absoluto significaba que a partir de ahora ya los nobles, ¿bien?, no van a tener participación en las decisiones del rey, y el rey comenzaría a concentrar el poder en su propia persona y en sus ministros. ¿Bien? Ya lo vimos en la clase anterior con Enrique VIII, que él concentró tanto el poder político como el poder religioso. ¿Bien? Bueno, entre los ideólogos que podemos destacar, como recién acabé de mencionar, existía Bodino, quien decía que el rey no debía rendirle más cuentas sino solamente a Dios, ¿sí? ¿Quién más? Bossuet afirmaba, ¿sí?, que el poder del rey era de una índole religiosa y sacramental, ¿bien?, al punto tal en que él lo consideraba que toda decisión del rey era emanada de Dios, en definitiva. ¿Bien? Bueno, yo agregué dos autores más que consideré importantes, ¿sí?, propios de la modernidad y que aún hoy en día siguen en boga, ¿sí?, de muchos pensadores. Uno es Thomas Hobbes, ¿sí?, es un filósofo inglés que escribe un libro llamado El Leviatán, ¿sí? En este libro, El Leviatán, recuerden ustedes que el Leviatán era esa bestia marina, recuerdan que habíamos hablado en algún momento, aquella bestia marina que se devoraba, y todo aquel que se atrevía, todo barco que se atrevía a ir más allá, ¿sí?, de las columnas de Hércules. Recuerdan que el estrecho de Gibraltar era el lugar donde la mitología sostiene que Hércules eleva esas dos columnas que consideraban el límite de lo conocido. ¿Bien? Entonces, justamente, Hobbes consideró este nombre para su libro, esta obra, como el Leviatán, es decir, aquella bestia, ¿sí?, que devoraba, ¿bien?, de forma similar a lo que era necesario para el hombre, porque Hobbes tenía una idea, ¿sí?, muy fatal, o podemos llegar a considerar terrorífica acerca del hombre. Él utilizaba una frase que decía que el hombre es lobo del hombre, homo homini lupus est, decía él, que significaba que el hombre terminaba siendo tan malvado que era lobo o un animal, ¿sí?, que devoraba al propio hombre. Entonces, para evitar en esa maldad, contrario a lo que Lutero sostenía, que, a ver, Lutero decía como que el hombre estaba justificado en su maldad, ¿bien?, pero ¿de qué modo? A través de Cristo. Sin embargo, Hobbes sostiene que el hombre es injustificable. ¿Por qué? Porque es propio y lleva en su carne el estar inclinado hacia la maldad. ¿Bien? Entonces decía que la única manera de que el hombre viviese en sociedad era otorgarle a ese Leviatán, ¿bien?, toda su libertad para que él gobierne del mejor modo que considere mejor, digamos, ¿sí? Ya sea un tirano, ya sea cualquier persona, ¿bien?, que le entregase el poder absoluto, ¿sí? Bueno, también encontramos a Nicolás Maquiavelo, ¿sí?, quien escribe un libro llamado El Príncipe, y donde aquí Maquiavelo sostiene directamente que el príncipe puede ser una persona sin moral, inclusive, al punto tal en que sostiene que en una de sus frases que tiene esta obra, dice que es mejor que te teman, ¿sí?, antes que te amen, decía él. Es decir, no importa que seas un tirano, sino que en definitiva que te respeten es el único objetivo que debe tener un monarca. ¿Bien? Bueno, entonces el gran problema que tuvo la Edad Moderna fue justamente que el monarca, ¿sí?, concentra todo el poder con todo este bagaje de ideas que daban vuelta durante esta época, ya sea de la modernidad o del Renacimiento, del humanismo y todas estas corrientes de pensamiento que surgen a partir del año 1500. Bien, sigamos. Vamos a desglosar la época de cada uno de los monarcas, ¿sí? He decidido ubicar, digamos, al fortalecimiento del protestantismo a partir del reinado de Carlos IX, ¿sí? Es el último de la dinastía de los Valois, ¿bien? A su vez es hijo de Catalina de Medici. Los Medici eran gente muy poderosa, ¿sí?, oriunda de Italia, pero bueno, no vamos a entrar en detalles. En un hecho muy importante, ¿sí?, que aún hoy en día resuena en boca de
de todas estas ideas protestantes que redundan, el gran crimen que ellos defienden es la noche de San Bartolomé. Obviamente fue un hecho bastante cruel, porque durante esta noche, ¿sí?, que se festejaba el día de San Bartolomé, ¿sí?, hubo una gran persecución contra los hugonotes, ¿bien?, y una gran matanza, ¿bien? Entonces, nuevamente, obviamente, este hecho, ¿sí?, se dio durante las guerras religiosas. Como este hecho particular, porque ya que los hugonotes o protestantes franceses estaban fortalecidos ya, llegan a un acuerdo, ¿sí?, con Catalina, y es aquí donde Catalina acepta, ¿sí?, acordar su matrimonio, es decir, en línea sucesoria, a su hija Margarita al casarla con Enrique de Navarra, más conocido como Enrique el Borbón. ¿Bien? Y aquí, a partir de entonces, comienza a surgir una nueva dinastía muy afín a las ideas protestantes, que es la dinastía de los Borbones. ¿Bien? En algún modo, obviamente, Enrique lleva adelante lo que durante su reinado de 1672 a 1610 promulga el Edicto de Nantes en este año 1578, donde le otorga a los hugonotes la libertad de culto. ¿Bien? También le otorga gran cantidad de fortalezas, es decir, castillos y lugares donde se ubicaba la nobleza. ¿Bien? Obviamente que a partir del reinado de Enrique IV, el poder de los hugonotes comienza a surgir, ¿sí? Bueno, luego de Enrique IV tenemos a Luis XIII, bien, que ya lo hemos visto, quien prácticamente gobernaba era, ¿sí?, su ministro, el cardenal Richelieu, ¿bien? Y podemos considerar, bien, que lo mismo que había sucedido con los monarcas españoles, tenemos que entender que ya los monarcas no gobernaban por sí mismos, sino a través de sus ministros. ¿Bien? El cardenal Richelieu toma tres objetivos fundamentales durante su gobierno, es decir, el gobierno de Luis XIII. El primero es ir en contra de los protestantes, ¿sí?, pero franceses. Obviamente, el poder del rey se había coartado por esta rebelión religiosa de los hugonotes, entonces él necesitaba, sí, acabarlos. También tuvo como objetivo concentrar más aún el poder del rey, ¿bien? Y como tercer objetivo podemos considerar que Richelieu, el único modo del cual él consideró que Francia podía convertirse en una potencia hegemónica era ir en contra de la España de los Austrias, ¿sí?, por entonces Felipe III y su hijo posteriormente Felipe IV. Bien, recuerden ustedes que este personaje fue alguien que participó de gran modo apoyando a todos los opositores a España durante la guerra de los 30 años, como hemos visto con anterioridad. Bien, durante la época de Luis XIII también Richelieu crea el cargo o el título político de intendentes, que inclusive se llegó a considerar el régimen de intendencias superior e inclusive hasta los mismos gobernantes. El intendente vendría a ser como un funcionario muy cercano al monarca y era el modo en el cual él tenía contacto directo con la realidad política de Francia. ¿Bien? Es decir, que estos muchachos terminaban siendo, como los informantes o los espías del mismo rey y del mismo Richelieu. ¿Bien? En el orden económico logra una gran industrialización de Francia, ¿bien?, y sostuvo una política económica de que Francia, para que creciera, debía más exportar de lo que importar. Es decir, que Francia, con su industria, debía vender más al extranjero que lo que debían comprar desde el extranjero, ¿sí? Lo cual trajo una gran prosperidad económica en Francia. ¿Bien? Sigamos. Durante el reinado de Luis XIV, ¿sí?, su madre, Ana de Austria,
la cual se había casado con Luis XIII, ¿bien? También toma una postura muy similar a la de su, ¿sí? A la de su esposo, ¿bien? Ya había fallecido, obviamente, y cuando Luis XIV, siendo muy niño, toma la regencia a su madre y es apoyada por Julio Mazarino, ¿bien? Otro cardenal, ¿sí? Que continúa toda la política que Richelieu había llevado adelante, ¿bien? Obviamente que Mazarino también tuvo que llevar adelante hacia el final de la Guerra de los 30 años, ¿sí? Hubo una rebelión, ¿sí? La rebelión de la Fronda. Esta rebelión, ¿sí? Acontece justamente por la gran carga de impuestos que Mazarino había impuesto sobre la población y trajo un gran conflicto social, ¿bien? A partir de entonces, el mismo monarca se da cuenta de que ya el poder debe volverlo a retomar el mismo rey, ¿sí? Y terminaría con la rebelión, aparta a Mazarino, ¿sí? Y comenzaría el rey a concentrar el poder en su propia persona. Lo hace también, como lo hizo su padre, a través del régimen de intendencias, ¿sí? Y una policía que le respondía directamente al rey, la cual cumplía la función de mantener el orden social. Bien, durante el reinado de este monarca, ¿sí? Se construye el Palacio de Versalles, este gran palacio que se considera aún hoy en día como el exponente de lo que vendría siendo un ícono histórico de la Francia, ¿sí? Absolutista. ¿Bien? Ya podemos considerar que los monarcas, y ese lujo que hoy en día se cree que los monarcas tienen, viene de esta época, ¿sí? Porque no todos los reyes a lo largo de la historia han sido iguales, ¿sí? Esta monarquía francesa, ¿sí? Muy apegada al lujo, fue la que después, con posterioridad, sucumbe durante la Revolución Francesa, ¿bien? Pero eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿bien? Bueno, durante el reinado de Luis XIV se lleva adelante una política económica llamada mercantilismo. Uno de sus ministros, llamado Colbert, aplica esta doctrina económica, la cual sostiene que para que una nación sea rica se debe evaluar, ¿sí? En cuanto al al ahorro, podemos considerar la acumulación de metales valiosos, ¿sí? Entonces, esta economía, ya la economía no estaba apoyada en la producción, en el trabajo, sino que todo el valor económico estaba apoyado en cuanto cualquier nación pudiese acumular oro, plata, metales, llamémosle piedras preciosas y todo aquello que se pueda acumular económicamente. Bien, obviamente esto trajo el fortalecimiento más aún de la burguesía, porque eran ellos los que comienzan a apoyar nuevas doctrinas económicas de ahorro en valor metálico, y eran ellos los que apoyaban, ¿sí? Todas estas conquistas económicas, ya sea a través de que ellos lograron el control, ¿sí? De la moneda, podemos llegar a considerar, ya que el dinero estaba valuado de acuerdo al valor metálico, ¿sí? Bueno, también surge una nueva herejía durante esta época, que fue el jansenismo, que en realidad Jansenio, ¿sí? Era un religioso, bien, que en su monasterio sostuvo que en realidad Cristo no muere por todos los hombres, sino por unos cuantos elegidos. Entonces comienza a llevar toda una corriente novedosa de nueva herejía, muy similar a la de Calvino. Ya vamos a entrar en detalles, ¿sí? Porque el padre Alfredo Sanz la considera como un causal de la Revolución Francesa también. ¿Bien?
durante Luis XIV, durante su reinado, persigue también a los protestantes, ¿sí? Y por último, también podemos considerar que se produce un crecimiento, ¿sí?, militar y político, ¿sí?, sobre todo militar, durante, digamos, esta etapa y nueva etapa política de absolutismo. Bien, podemos caracterizar este crecimiento militar debido al marqués, o que lo lleva adelante es el marqués de Louvois, ¿bien?, y a un ingeniero que aún hoy en día, ¿sí?, se sigue estudiando en todo lo que es el estudio de fortalezas, ¿sí?, que se llamaba, ¿sí?, este ingeniero era Vauban, ¿sí?, es muy conocido en este aspecto. Bien, bueno, entonces hemos visto un pantallazo general de lo que correspondía al protestantismo en Francia y a lo que correspondería al absolutismo. Bien, bueno, le dejo las consignas de la tarea, sería la siguiente. Bien, desarrollen un texto expositivo, ustedes manéjenlo del modo que ustedes consideren que les puede llegar a servir, ¿sí?, para cuando volvamos, a fin de que ustedes puedan estudiar del mejor modo. Bien, si quieren lo pueden dividir, hacer una especie de cuadro comparativo acerca de cómo se dio el protestantismo en Francia y cómo se dio, ¿sí?, el absolutismo monárquico en Francia. Bien, si quieres dentro del mismo absolutismo desarrollar el régimen de cada uno de los monarcas, o como ustedes prefieran, eso lo dejo a libre criterio. Bien, bueno, desde ya les agradezco, bien, y espero que les sea útil esta clase de hoy, ¿sí? Y bueno, aquellas que aún deban trabajo, les pido que se pongan al día, bien, y bueno, valoro muchísimo los trabajos que han ido entregando, ¿sí?, y les agradezco. Bueno, que tengan muy buen día y una linda semana. Muchísimas gracias.